Hemos definido esta nueva modulación QPSK, la primera modulación M-área de pasabanda que estamos estudiando, y como tal es la modulación en torno a la cual queremos también establecer los elementos básicos de todo el sistema de comunicaciones M-área de pasabanda. Y la pregunta que surge ahora es: ¿cuál es la estructura del receptor óptimo M-área? Y en el caso particular, ¿cuál es el receptor óptimo para QPSK como modulación de pasabanda? ¿Y cuál es la variable de decisión? Entonces, lo que queremos revisar ahora es el receptor óptimo para QPSK y la variable de decisión. Ahora, tal vez la mejor forma de abordar esto es volver un poquito atrás a la otra modulación de pasabanda que ya conocemos, que es BPSK. Y en BPSK, en su momento, formulamos de que esta estructura del receptor, que es la estructura que hemos estado viendo desde comunicaciones digitales de banda base, era completamente vigente. Y de hecho lo mismo vale para QPSK. No hay absolutamente nada de esta estructura del receptor que no sea válido. Entonces anotemos eso como primera idea importante. Entonces, al igual que con BPSK, y por los mismos motivos, vistos en ese caso, uno, QPSK no viola ninguna de las condiciones establecidas para el receptor óptimo original. Así que si quisiéramos, podríamos utilizar esa arquitectura perfectamente. Ahora, en BPSK, y vuelvo hacia atrás, dijimos, mira, en realidad tiene bastante sentido, y hay varios motivos que lo justifican, de realizar el filtrado adaptado en banda base con envolventes complejas, con equivalentes de banda base, y por eso es que introdujimos este concepto del conversor de radiofrecuencia de bajada. Y exactamente lo mismo podemos plantear para el caso de QPSK. Entonces, este receptor que tenemos planteado acá es absolutamente válido todavía para QPSK, excepto que en el caso QPSK hay que todavía definir exactamente cómo se ve el dispositivo de decisión, y por cierto, eso es también válido acá. Si usamos este receptor de pasabanda para QPSK, hay que definir cómo se ve ese dispositivo de decisión. Pero en definitiva, esta arquitectura de acá, donde esto de aquí representa justamente esa conversión de radiofrecuencia, es todavía una arquitectura completamente válida para QPSK, y por eso es que voy a copiar esta figura y la voy a llevar a la lámina actual, anotando
justamente lo que comentamos. 2, entonces, es conveniente, por los mismos motivos vistos para BPSK, es conveniente implementar el filtro adaptado mediante envolventes complejas o equivalentes de banda base. Y con eso entonces la estructura del receptor es esta. Entonces la estructura del receptor óptimo para para QPSK es el mismo, es la misma que para BPSK, excepto que el dispositivo de decisión todavía no lo hemos definido, así que lo que voy a hacer aquí es borrar eso y simplemente por ahora voy a poner un par de signos de interrogación y vamos a dejar aquí el comentario que la definición de este dispositivo de decisión está pendiente. Definición pendiente. Ya lo vamos a ver. Ahora, es importante también referirse brevemente a cuál es el filtro adaptado. Y aquí, tal como también ocurre con BPSK, estudiamos de que la envolvente compleja se compone de el símbolo, el punto de señal en el espacio de señales, estos valores S-check, con un pulso base phi. Entonces los cuatro tipos, los cuatro símbolos posibles en QPSK tienen exactamente todos el mismo pulso base y por ende, por supuesto, el filtro adaptado es adaptado a este pulso base. Entonces este phi este Q tilde es igual a phi conjugado espejo invertido, vale decir de t mayúscula menos t, y por un tema de simetría, esto es igual a phi de t, en el caso que, phi de t sea igual a 1 partido por raíz de t, rect de t menos un medio t, partido por t, que es el caso que estamos usando de ejemplo. Por supuesto, si este pulso base toma otra forma, entonces esta igualdad no necesariamente se cumple, pero esto siempre. Así que tal vez acá podemos poner siempre, indistinto de cuál es la forma del pulso base. Y también cabe hacerse la pregunta, ¿cuánto vale esta variable de decisión? Y acá la variable de decisión xcheck siempre se calcula de exactamente la misma forma y se calcula como la señal envolvente compleja que la hemos estado dibujando en color lila. Me refiero con ella a esta señal, esta envolvente compleja de color lila que tenemos acá. Más
el ruido, que siempre lo hemos estado dibujando como color rojo, y todo esto convolucionado con el filtro adaptado que lo coloreamos en general azul. Eso todo se evalúa en t igual a t y es exactamente el mismo análisis que corresponde que hicimos ya en el caso de BPSK, x check es igual a la señal más el ruido convolucionado con el filtro evaluado en t igual a t. Así que todo este análisis que lo hicimos cuando estudiamos BPSK nos lleva exactamente al mismo resultado. Así que podemos acá perfectamente decir puntos suspensivos, ver desarrollo para BPSK y con eso queda claro y el resultado entonces es la señal SI check, lo que fue transmitido, más una componente de ruido N check. Ahora, por tratarse de QPSK, esta parte de aquí, la señal, es un valor de I que toma valores 0, 1, 2, 3. En el caso de BPSK tomaba valores exclusivamente 0 y 1. Y es un número complejo. Este número complejo es efectivamente este número complejo. Son estos 4 números complejos que tenemos acá. Son los números complejos que representan a estos 4 puntos de señal. Y podríamos, de hecho, si queremos, copiar uno de estos, pegarlo acá y simplemente insertar acá un poquito de espacio y decir de que esto tiene que ver con más o menos 1 y más o menos j. Esos son los 4 símbolos posibles que puede tener esta señal verde. Ahí está. Y el ruido también lo hemos estudiado en el caso de BPSK en muchísimo detalle y sabemos, entre tanto, que esta es una normal compleja que tiene media 0 y varianza N0, que tiene dos componentes, una que la hemos llamado NX, otra la hemos llamado NY. Ambas son normales reales de media 0 y varianza N0 medios. N0, N, media 0 y N0 medios, ambas NX y NY son I y D, independientes e idénticamente distribuidas. Así que, mirando esto, es bastante inmediato que en el plano complejo, donde aquí está la parte real y aquí está la parte imaginaria, y aquí tenemos los 4 puntos de señal de QPSK, hay una componente de ruido aditivo, que es esta componente de aquí, que se le suma a estos 4 puntos de señal. Y para dibujar esa componente de ruido voy a dibujar primero una nube, aquí al costado, y es una nube que la estoy intencionalmente dibujando más densa al centro y menos densa hacia los extremos, porque valores de ruido
pequeño son más probables que valores de ruido grandes. Algo así podría ser. Voy a quitar algunos puntos, no es necesario tanto. Ahí está. Y voy a copiar esta nube y simplemente la voy a pegar encima de cada uno de los puntos de señal. Y eso es lo que ilustra cómo se ve la señal recibida para QPSK. Cuando pasó por el filtro adaptado, cuando se tomó la muestra, esta es la variable de decisión de QPSK. Es decir, alguno de estos y todos estos son X-check. A lo largo de muchos símbolos transmitidos, cada uno de estos es un X-check que finalmente se compone de un S-check, y estoy arbitrariamente tomando el primero, aquí S-check, ahí, más un ruido N-check, ahí. Voy aquí a hacer un poquito de limpieza simplemente para poder poner un N-check encima, y aquí un S-check. Y para visualizar esto en forma muy gráfica, lo que tengo preparado aquí es una animación computacional de muchos símbolos transmitidos en el espacio de señales, muchos casos de X-check. En la medida que va pasando el tiempo, van siendo uno de estos 4 puntos los que son transmitidos, y cada uno de ellos está corrompido en cada una de sus transmisiones con algún ruido, ¿no es cierto?, que a lo largo de muchos símbolos va cambiando. Interesante aquí, la resonancia al ruido por bit es 7 decibeles, y esto da una idea más o menos de el tamaño de las nubes de ruido en una razón señal a ruido típica. Ahora, podemos cambiar la razón señal a ruido. Acá tenemos un caso de una razón señal a ruido más baja, 3 decibeles, y por supuesto creció la nube de ruido en torno a cada uno de los puntos, y podemos de igual forma aumentar la razón señal a ruido. Aquí aumentó a 11 decibeles y la nube de ruido se encoge y es mucho más pequeña. Por supuesto que si la nube es más pequeña, la probabilidad de error es de esperar que sea menor, y eso tiene que ver con nuestro estudio ahora que viene enseguida sobre las regiones de decisión y las fronteras de decisión. Voy a circular una vez más por estas tres animaciones: 7 decibeles, 3 decibeles, hay más ruido, la razón señal al ruido es más baja, y finalmente 11 decibeles, hay menos ruido, la razón señal al ruido es más alta. Y con eso ya tenemos un entendimiento sobre la variable de decisión, sobre sus características estadísticas, y con eso tenemos todo lo que necesitamos para abordar la pregunta de frontera de decisión, regiones de decisión y probabilidad de error.